La lava del volcán de Cumbre Vieja sigue fluyendo hacia el sur de la montaña de Todoque y en su mayor parte, al menos a simple vista, como pueden comprobar, se está derramando sobre lo que un día fue la playa de Los Guirres, que ayer fue sepultada por completo por las nuevas coladas y hoy prácticamente ya no existe. Su famoso kiosco tampoco, y la amenaza se cierne ahora sobre esas fincas que resisten entre dos coladas prácticamente. El derrame ha unido a su vez dos fajanas históricas. La primera que se formó en esta erupción y la que dibujó el volcán de San Antonio en 1949, que ya prácticamente se están tocando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue muy vivo este volcán al que hace unos días veíamos en el retroceso. Aunque han bajado los movimientos sísmicos durante esta noche, nadie se atreve a hacer predicciones porque lo que parecían signos de agotamiento días atrás eran en realidad los de un respiro para recargarse de lava que ahora vuelve a brotar con fuerza. La cuestión hoy es si esa fuerza irá en aumento o veremos una nueva fase de estabilización al haber menos sismos. Se han registrado 8 terremotos en la isla en esta madrugada, solo 2 han alcanzado cierta fuerza, se han localizado a más de 20 metros de profundidad. Bueno, pues aparte de esa disminución de los sismos, la mejor noticia hasta ahora es que las coladas llevan una evolución tranquila, con el magma discurriendo dentro de los mismos cauces. Aquí ven esta imagen de dron desde altura, salvo, claro, en el caso de la playa de Los Guirres. El desborde de lava que vimos ayer en directo parece que ha quedado, en todo caso, en algo puntual. Ojalá siga así, veremos esa evolución de lava. Fíjense que desde la costa los científicos estudian también el sonido que emite el volcán, el profundo crujido de las toneladas de lava incandescente al avanzar y la efervescencia que se produce al tocar el agua fría del mar. Escuchen. Es un sonido inquietante que se une a otros propios de esta erupción, como el rugido del cono, que no ha cesado apenas desde el pasado 19 de septiembre. Vamos a hablar con Itaiza Domínguez, es sismólogo del IGN. ¿Qué tal, Itaiza? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es increíble el seguimiento que se está haciendo de esta erupción. Incluso los ruidos que hace se están registrando y se están estudiando. Sí, al final toda esa información es importante. El cotejar qué fenómeno, por ejemplo, a lo mejor el trémor puede estar correlado con el ruido que está haciendo, porque al final toda esa es una información que nos dice cómo está saliendo el material de esta erupción, ¿no? El trémor de la parte interna, por ejemplo, y el ruido de lo que ya sale al exterior y dependerá mucho de los gases que tenga y de qué cantidad salga, ¿no? Con lo cual es interesante todo lo que se pueda medir. Bueno, el trémor, los movimientos sísmicos, la acumulación de gases, el abombamiento del terreno, esos son los parámetros principales para saber en qué punto está la erupción. En su conjunto, ¿qué diríamos respecto a ayer? ¿Que hay una mayor estabilización o que todo sigue igual? Sí, bueno, ya tuvimos hace 2 días un repunte importante de la sismicidad profunda, fue el momento de mayor cantidad de terremotos profundos que hemos tenido. Ayer tuvimos otro pequeño enjambre de esos terremotos profundos que siguieron aquel terremoto de magnitud 5 que despertó a mucha gente de madrugada, y desde ese momento hasta ahora la sismicidad ha descendido considerablemente, ¿no? Tenemos pocos terremotos, ya durante la noche pues ha habido muy poquitos terremotos, pero hay que tomarlo con cuidado porque podría todavía haber algún repunte de esta sismicidad que ahora parece que funciona a pulsos, un poco como está ocurriendo con el volcán, ¿no? La emisión de ceniza no la vemos de manera continua, hay momentos en los que aparentemente no está emitiendo ceniza y otros momentos en los que sí. Sin embargo, las coladas de lava sí que parece que discurren de manera más o menos continua. Efectivamente. Por cierto, que ayer vimos un desbordamiento, una zona o una nueva boca que parecía abrirse. Hoy ha cesado. ¿A qué se ha debido? ¿A qué ha podido deberse ese desbordamiento? Sí, esos desbordamientos los hemos visto en otras ocasiones durante esta erupción. Lo que ocurre es que la lava está discurriendo por un canal lávico. Ese canal lávico se puede bloquear
por las propias rocas, porque se enfríe la lava que está saliendo y se genera un lago de lava que se acaba desbordando y se acaba desbordando en otra dirección, por eso lo vemos, ¿no? Lo que pasa es que ese desborde puede ser muy puntual y durar apenas unos pocos minutos, como ocurrió ayer, y ya digo que eso ha ocurrido durante esta erupción en muchísimas ocasiones. Lo importante es que no se desvíe y siga saliendo por el mismo sitio, que ahora mismo es una de las mejores noticias, que sale hacia el oeste y por tanto discurre por las coladas antiguas. Claro, el problema de eso, ahí está, usted lo acaba de comentar, es que ante un posible cambio de nuevas bocas o que se reconfigure el cono, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues también cambie el sentido de la lava y vaya amenazando a zonas pobladas. Claro, eso es lo importante, que se mantenga en esa dirección. Si hay un cambio, el cambio podría producirse, por ejemplo, por un derrumbe del cono, como ya hemos tenido en otras ocasiones, que haga que la lava discurra en otra dirección. Por ahora el cono ha seguido creciendo, pero no demasiado. El aporte no ha sido importante y por ahora se mantiene estable. Lo que no sabemos si eso puede cambiar en algún momento y pueda volver a desviarse, con lo cual hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Lo importante es el día a día y ver que sigue saliendo por el mismo sitio. Ahora mismo pues está alimentando esa fajana que está creciendo ahora más bien lateralmente hacia el sur, ¿no? Exactamente, justo al lado. Bueno, la lava sigue fluyendo de una forma continua, incluso parece que se hubiese recargado en los últimos días, pero los otros parámetros sí parece que van un poco, como usted dice, como a impulsos, ¿no? Avanza, retrocede. ¿Cómo interpreta eso? Sí, por ejemplo, el tremor volcánico ha descendido, ahora mismo se mantiene a niveles que no hemos tenido durante la erupción, excepto en el parón. Y bueno, eso significa un poco que o el canal o el conducto por donde está saliendo está muy bien definido ya y no cambia su morfología, y también que la cantidad de material que sale pues ha descendido. Sin embargo, esta actividad incluso podría desaparecer totalmente la sismicidad y mantenerse una actividad volcánica continua durante un tiempo determinado. Esto ya lo vivimos, por ejemplo, en la erupción del Hierro hace 10 años, con una desaparición de la sismicidad, de la deflación, y sin embargo la erupción todavía duró varios meses, aunque a una actividad más baja y incluso a pulsos, ¿no? No sabemos si eso es lo que va a ocurrir aquí o vamos a tener un final más abrupto. Eso es algo que realmente no podemos determinar a priori. O sea, quiere decir eso que podrían bajar el abultamiento, el abombamiento del terreno, bajar la sismicidad, pero seguir emitiendo lava. Claro, eso es algo que no podemos pronosticar. Yo digo, el ejemplo lo tenemos en el Hierro, fue hace 10 años y la verdad es que es un ejemplo. Hemos tenido fenómenos parecidos a aquella erupción, aunque aquella erupción fue submarina, los fenómenos que vemos nosotros, la sismicidad y la deformación, se comportaron de manera similar, no igual, pero de manera similar, y no sabemos si la sismicidad podría decaer del todo, como digo, mañana o dentro de una semana, desaparecer prácticamente esa sismicidad y mantenerse una erupción, aunque a un nivel más bajo de emisión, pero que se pueda mantener durante un tiempo. Esa es la gran cuestión y, como hemos dicho muchas veces, es más difícil pronosticar el final de una erupción que el principio de la propia erupción. Ya nos vamos dando cuenta, porque estamos intentando avanzar ese dato desde el principio, pero claro, es imposible hacerlo por más que estemos analizando esos datos que va emitiendo. Muchas gracias por hacer ese análisis junto a nosotros. Itaiza. Muchas gracias a ustedes. El volcán es un proceso imprevisible en muchos aspectos, por mucho que estemos intentando averiguar o tratar de desgranar esos datos y lo que nos quieren decir, gracias a la ayuda de los científicos que hablan a diario con nosotros. Los niños sufren también todo lo negativo que conlleva esta erupción y, pensando en ellos, el municipio de El Paso lleva a cabo un proyecto bajo el nombre del Latido de los Colores. Hay un sinfín de actividades que se van a desarrollar, May Navarro, solo para ellos. Así es, Roberto, solo para ellos, que se van a desarrollar, que se han estado desarrollando y se siguen desarrollando, muy pendientes de los más pequeños, pero no solo del municipio del Paso, ya que son muchas de estas actividades realizadas a través de Internet, pues pueden disfrutarlas todos aquellos menores de la isla de La Palma. Y también los mayores, que son muy entretenidas. Hemos tenido oportunidad de conectarnos a alguna de ellas y se pasa bastante bien. Teresa Hernández está ahí con nosotros, concejala de Educación del municipio del Paso, siempre pendiente de los vecinos y sobre todo de los más pequeños. Por supuesto, es una prioridad, hay que trabajar con todas las edades y en este caso pues los pequeños son los protagonistas de este proyecto tan bonito llamado El Latido de los Colores. Si bien hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo a través de las redes sociales desde la pandemia, ahora hemos reinventado un poco el formato. Y claro, pues la situación es un poco difícil porque depende de cómo el volcán se muestre, los colegios pueden estar operativos o no. Y bueno, este recurso viene un poco a acompañar
a aquellas familias y al alumnado cuando estamos en casa y nos dan pautas y nos dan formas y maneras de trabajar pues todo lo que es la literatura, el arte a través de las redes sociales. Hablamos de una actividad completamente gratuita pues para todos aquellos que quieran conectarse, ¿verdad? Exacto, en este caso, bueno, pues esta actividad sale del municipio del Paso, pero bueno, pueden disfrutarla tanto la gente de La Palma como del resto del mundo a través de las páginas del ayuntamiento. Muchísimas gracias, concejala, por esta actividad y por estar pendientes de los más pequeños, de la isla bonita que además ellos también necesitan esa atención. No se apaga la solidaridad en la isla bonita, se sigue avanzando y vamos a hablar con una de esas monitoras, con Naya, porque la metodología y la pedagogía que se emplea también han tenido que adaptar las circunstancias a este momento actual. Sí, así es. Nosotros animamos a los niños a que realicen diferentes actividades, como talleres de manualidades o técnicas de yoga, así como, por ejemplo, en el próximo vídeo, una narradora a la que los niños conocen muy bien, Isabel Bolívar, nos va a contar un cuento para los más pequeños. Además de hacer estas actividades ellos de manera telemática en sus casas, también se plantean algún tipo de actividad o de encuentro también, ¿no? Sí, de hecho ya estamos realizando excursiones los sábados en las que los niños se lo pasan muy bien y de momento seguimos con ellos. Para apuntarse a esas excursiones, ¿cómo y cuándo se deben realizar esas inscripciones? Se hace a través del ayuntamiento, por las redes sociales y también pueden acercarse al centro de día para hacer la inscripción presencial. Nayeli, tú que estás con los más pequeños, ¿cómo los ves? ¿Cómo están sintiendo ellos este momento histórico que nos ha tocado vivir en la isla de La Palma? Porque los adultos lo sentimos de una manera y ellos tal vez como que lo han naturalizado más o normalizado. Pues sí, a veces se muestran con miedo por no saber bien pues cuándo va a acabar, pero ellos lo llevan mucho mejor, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Sin fecha de finalización de este proyecto, imaginamos. De momento no, esperemos que sigamos mucho tiempo, que los niños se lo pasan súper bien. ¿A través de qué página web podemos conectarnos? Por Facebook. Por Facebook, importante. Síguenlo, el latido de los colores en el municipio del Paso. No solo para los pequeños pasenses, sino para todos los que quieran divertirse y desconectar de alguna manera, sean del rincón del mundo del que sean, Roberto. Desconectar es importante, ¿eh? Y tan difícil todavía mientras siga esa erupción, pero bueno, hay que intentarlo sobre todo por los más pequeños. Gracias, May. Bueno, como cada día, vamos a actualizar la evolución de las coladas, la superficie que está afectada y que ya supera las 1000 hectáreas. Creo que el Copernicus hoy no tenía los datos actualizados desde hace varios días, Miguel, pero conocemos las hectáreas a través de otros organismos, ¿verdad? Sí, el satélite Copérnicos de la Unión Europea lleva varios días sin poder actualizar todas esas hectáreas afectadas por las coladas que siguen llegando hasta la costa en la isla de La Palma. Conocemos esas hectáreas afectadas a través del Departamento de Seguridad Nacional. Son un total de 1005 las hectáreas afectadas por estas coladas en los 3 municipios afectados. 2724 son las edificaciones dañadas parcialmente o completamente dañadas y 77,4 kilómetros de carreteras han quedado sepultados por estas coladas de lava o se han sufrido daños parcialmente. Y hablamos también de los sismos porque el jueves fue el día con más movimientos sísmicos desde el comienzo de la erupción volcánica. Muchos sentidos por la población, aunque por contra hoy ha bajado la sismicidad, aunque algunos sí se han notado también. Sí, un total de 8 sismos se han producido durante la madrugada en la isla de La Palma. El de mayor intensidad se ha producido a las 8:48 de la mañana, ha sido de 4,3 de magnitud y a 38 kilómetros de profundidad y se ha producido en la villa de Maso. Este proceso, ya lo vamos contando, no tiene visos de finalizar a corto plazo, según los expertos, pero el sector turístico en La Palma sigue pidiendo a las personas, a los turistas, que sigan visitando la isla. Sí, por eso ha lanzado un mapa a través de las redes sociales y para animar a todos esos visitantes que pueden seguir llegando a la isla de La Palma, y para hacerlo les da una serie de indicaciones. Hace un semáforo en la isla de La Palma. Como pueden ver en sus pantallas, colorea de rojo esa zona de exclusión donde se está produciendo la erupción volcánica. No pueden acudir, no pueden adentrarse dentro de esa zona. Después está la segunda zona, esa zona sensible que se puede acudir, pero respetando siempre todas las indicaciones de las autoridades
cada día. Y después, la mayor parte de la isla, como pueden ver, está de color verde, sobre todo esa vertiente oeste de la isla de La Palma, donde los turistas pueden visitar la isla bonita, disfrutar de su gastronomía, de sus senderos con completa normalidad. Eso sí, siempre teniendo en cuenta, nos dice el CIT-TEDOTE, de todas las indicaciones de las autoridades en la isla de La Palma. Para este fin de semana hay alrededor de 30 vuelos programados. Eso sí, ambas aerolíneas canarias advierten que estén muy pendientes de esa evolución de la columna de humo que puede provocar retrasos y cancelaciones. También se mantiene con total normalidad la operatividad de las navieras. Efectivamente, hay que estar pendientes de la calidad del aire, de esa concentración de partículas a la que luego vamos a prestar atención. Pero antes, uno de esos milagros de la naturaleza que nos sigue sorprendiendo cada día. Miles de abejas han sido rescatadas vivas tras pasar 50 días en colmenas enterradas, literalmente en la ceniza, y a solo 600 metros del volcán, en la zona de Cabeza de Vaca. ¿Cómo es esto posible? Bueno, en el rescate que tuvo lugar el pasado sábado intervino la policía local del Paso. Uno de los agentes es apicultor y con el apoyo de la unidad militar de emergencias, ahí los ven, y de la Guardia Civil, pues se dedicaron a desenterrar esas colmenas. Se llevaron algún picotazo que otro, ¿eh? 3 de ellas habían quedado parcialmente visibles, las otras 3 enterradas bajo la ceniza. Tuvieron que escarbar, las localizaron y las rescataron. Al parecer, las abejas consiguieron formar una especie de búnker que las aislaba de la ceniza, que es muy porosa. Pasaba el oxígeno y la mayoría de ellas, solo los de una de estas colmenas no pudieron sobrevivir, han sobrevivido. Imaginamos que si hacen miel de esta cosecha, pues será calificada como miel de volcán. En fin, uno de esos milagros de la naturaleza, como decimos, que nos llama muchísimo la atención. De esto nos podría responder un veterinario perfectamente, porque 50 días después de que entrase en erupción el volcán, en La Palma siguen apareciendo animales que han estado perdidos y han sobrevivido solos. Se suman a los que casi llevan estos 2 meses al cuidado de las protectoras. Es un tiempo que también empieza a pasar factura. Pese al tiempo que hace que se desalojaron zonas cercanas a la erupción, la llegada a las protectoras de perros y especialmente gatos con síntomas graves no cesa. Lagrimal estocado, porque claro, está muy cerca. Un gato se limpia, se está tragando la ceniza. Entonces sí que nos vienen todos tocadísimos de estómago. Tenemos que darles una comida especial para recuperarles otra vez el estómago, pero sí, la mayoría de esos gatos vamos a saber de verdad el problema que tienen dentro de unos meses. A ellos se suman los que llevan en la protectora 50 días, un cambio de entorno que notan sobre todo los felinos. Un gato es territorial, es de su familia, es de su zona. No se lleva con un gato que no conozca porque es como me estás quitando lo mío. Hay muchos gatos que emocionalmente están destrozados, o sea, tenemos casos de gatos que tienes que darles una atención especial con caricias, cogiendo el brazo porque se arrinconan en el jaulón y dejan de comer. Entran realmente en depresión. Un trabajo duro que se puede llevar a cabo gracias a los voluntarios y las donaciones. Ahora piden ayuda para Ariel, una perrita que fue rescatada en la laguna y tiene una deformación en las caderas. Tiene totalmente giradas lo que son las rodillas. Por lo tanto va a tener que tener 2 intervenciones que tendrán que ser fuera de la isla, o en Tenerife o en Gran Canaria, para que ella pueda volver a caminar normal. Ya ha sido adoptada, pero necesita una oportunidad para poder vivir en condiciones. ¿Y cómo está ahora mismo ese volcán de Cumbrevieja? ¿Cuáles son las señales que está emitiendo? Bueno, por lo pronto, respecto a lo que veíamos ayer a esta misma hora, no se está produciendo ningún derrame. Recuerden que ayer éramos testigos de cómo de repente un desbordamiento parecía abrir una nueva boca, que en este momento no se observa. Por suerte, toda la lava que discurrió a partir de esa boca pues lo hizo por las zonas ya afectadas, salvo la zona de la playa de los Guirres, que ayer vimos también desaparecer poco a poco. Desde la altura, la imagen es esta, y la zona que más está avanzando es precisamente esa nueva fajana que se viene a unir a la anterior, que es de donde están viendo brotar todas esas fumarolas, porque es la que está recibiendo el mayor aporte de lava. Ahí es donde estaba la playa de los Guirres, que ya no existe, y donde se ha formado otra
curiosa combinación, la de la primera fajana de este volcán, que está en la parte superior de sus imágenes, con la del año 1949, la que formó el volcán de San Antonio. Están ya prácticamente unidas ambas fajanas, precisamente a través de esa lava que estaba cayendo sobre la playa de Los Guirres. Volvemos dentro de un momento. Llegando a la 1:25 de la tarde, de nuevo en Atlántico Noticias, con las últimas noticias en torno a esa erupción después de 55 días, casi 8 semanas después de que comenzase, en una situación aparentemente estable, en el que algunos parámetros han bajado, pero la emisión de lava continúa fluyendo con fuerza. Sobre todo, lo mejor de todo esto es que lo sigue haciendo sobre las coladas anteriores, salvo la parte conquistada nueva, la parte destruida nueva por el volcán, como por ejemplo la playa de Los Guirres en la costa de Tazacorte, que ya no existe. Bueno, más datos en torno a esta erupción. Hoy se ha celebrado una nueva reunión en el Cabildo de La Palma para fomentar la economía en la isla. Lidia Lorenzo, ¿quiénes estaban en esa reunión? Así es, buenas tardes compañeros. En esa reunión estaban 6 asociaciones empresariales del sector del comercio, la hostelería y el turismo, donde se han abordado temas que son fundamentales para reactivar ese sector que ahora mismo pasa por una crisis económica en la isla de La Palma. En parte esa crisis provocada por la erupción volcánica, como nos ha comentado el presidente del CITEDOTE, Óscar León. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que ha dado de sí esa reunión? ¿Qué puntos son los que se han planteado y a los que han llegado a un acuerdo? Bueno, antes de nada agradecer al presidente del Cabildo el que nos haya convocado tan pronto. El martes reclamábamos, digamos, parte de esta, bueno, no comunicación, entendiendo de que estos 2 meses son de locura, el que nos haya convocado y nos haya explicado pues cómo está la situación en todos los sectores que afectan a esta erupción volcánica, a esta emergencia. Y bueno, por nuestra parte, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, también le hemos trasladado, pues incluso así, nuestros temores y la inmediatez de esas ayudas, porque el que las hayan a mitad del 2022, pues vale, siempre serán bienvenidas, pero seguimos recalcando que tiene que llegar ya a los principales afectados, a los mayores afectados. Si no se les genera ilusión viendo ayudas, puede ser que haya un éxodo en esta isla, cosa que intentamos que no ocurra con ayudas para poder aguantar unos meses. Y bien, incluso pues nos ha convocado a reunirnos periódicamente para estar al día. Antes nos decías que eran 18 propuestas, coméntanos algunas de ellas, cuáles serían las principales que serían determinantes para poder ayudar al sector económico de La Palma. Hay algunas que están en marcha, como es el bono turístico, que bueno, ya lo han anunciado, un proyecto de promoción urgente, pero a cabo del Gobierno de España, donde tenemos nuestras dudas de qué es lo urgente para ellos, para cuándo es la urgencia, porque si es para el 2022, porque el bono turístico es para el 2022 y todo lo que se nos va planteando es para el 2022, que sabemos todo lo que pasa, los ritmos de las administraciones, que si el primer mes porque el presupuesto le pasa algo y el segundo porque no sé qué, y al final nos cogen abril, mayo, junio para esas ayudas, y para mucha gente podrá ser muy tarde, para mucha gente, los principales afectados, y para muchos autónomos y empresas palmeras que igual no vamos a poder resistir esta carga que tenemos, ¿no? Ayudas inmediatas que ustedes en numerosas ocasiones nos han comentado que han reclamado la presencia del sector empresarial en cuanto a los comités de reunión científica para la isla de La Palma, en los planes de reactivación, de recuperación para la isla de La Palma, porque tú decías que no se les ha tenido en cuenta. Sí, a ver, no para la parte científica, por supuesto, que ahí nosotros no, ellos son los técnicos,
Pero sí pedimos, y es nuestro primer punto, y así se lo hemos trasladado hoy también. Queremos estar, entendemos que un buen plan, tanto sea urgente como para la reactivación o para cuando sea, se hace un mejor plan contando con los afectados, en este caso sí, por supuesto para las personas directamente afectadas, por supuesto, pero también para el sector comercial. Por muy buenos técnicos que sean, que no lo dudamos, la realidad de esta isla no la conocen. Nosotros sí. Entonces entendemos que si no estamos presentes los planes, no queremos decir que sean malos, ni mucho menos, pero seguro que los podemos mejorar muchísimo con nuestras aportaciones. Gracias, señor León. Pues estas son algunas de las medidas que han planteado el sector turístico y comercial de la isla de La Palma para que pueda reactivarse la economía. También nos ha dicho que quieren poner en marcha lo que son unas ayudas a los turistas que vienen a la isla para que les cubran los gastos de la noche de hotel y de alquiler de vehículos por si no pueden salir de la isla porque se ha visto afectado el aeropuerto por las nubes de ceniza, que en muchas ocasiones ya han sido en 5 días que ha pasado que el aeropuerto se ha quedado inoperativo por esa nube de cenizas, dejando a esas personas que querían salir de la isla sin recursos y sin medios para poder continuar. Algunas iniciativas que ya desde el CITEDOTE quieren poner en marcha y que han consultado con las administraciones, y en este caso ha sido con el Cabildo de La Palma. Bueno, pues pueden seguir atentos. Gracias, Lidia, a toda la información que le damos, porque entre otras cosas precisamente les vamos a contar la previsión de vientos como cada día para saber qué pueden esperar para las próximas horas. Sin perder de vista el volcán de La Palma, como siempre, nos hacemos eco de otras cuestiones que son noticia y que a ustedes les interesan. Miren, en los últimos 8 años, más de 40 menores han sido asesinados víctimas de la violencia vicaria. Es, ya lo saben, la que ejercen padres o madres contra los hijos para dañar a su pareja a través de ellos. El 12% de esos niños eran canarios. Estos días la Diputación del Común celebra unas jornadas informativas en el Parlamento para abordar este terrible problema. El color violeta simboliza la lucha contra la violencia de género y el naranja representa en algunas culturas africanas la libertad hacia una nueva vida. Ese hubiera sido el deseo de las 1.118 víctimas de violencia de género de los últimos 18 años y ellas son solo una parte. El 71% de esas mujeres tenía hijos. Beatriz Zimmerman también es una de esas madres. Encontrar a Olivia fue un regalo de la vida para que hoy podamos estar aquí. Fue el gritar basta ya a que los niños sean utilizados como herramienta para causar el dolor. Beatriz y su familia recibieron más de 200 cartas de niños. Volverán algún día. Sé que puedes superarlo. Las mamás son superhéroes. Tus hijas están vivas. Y si no están, pide un deseo y a lo mejor se cumple. La experiencia de Beatriz sirve hoy para dar herramientas a otras mujeres en una jornada sobre violencia vicaria basadas en la educación, la prevención y la formación. Enorme respeto por hacer de su eterno, infinito dolor una causa para ayudar a los demás. En lo que va de año, 5 menores han sido asesinados, más de 40 entre 2013 y 2021. Bueno, aquí sin duda el caso que puso de relieve esa situación, esa realidad de la violencia vicaria fue el de las pequeñas Ana y Olivia. Joaquina Mills fue portavoz de Beatriz Zimmerman, de la madre de las pequeñas, durante todo el proceso de búsqueda y es además presidente de la Asociación SOS Desaparecidos y está con nosotros hoy en este plato. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer. Joaquín, antes me gustaría situar un poco su perfil, porque usted aquí en Canarias le conocemos como portavoz de Beatriz, pero usted es presidente de la Asociación SOS Desaparecidos, uno de sus fundadores, porque también ha pasado una experiencia similar, ¿verdad? Sí, en 2008 desapareció mi hijo, sigue desaparecido. Entonces, ante la carencia de que no había nada y que tratabas de buscar ayuda, a alguien, una mano que pudieras entender lo que está pasando, ¿no? Bueno, con 2 compañeros, Fran y Dani Jiménez, decidimos organizar la Asociación SOS Desaparecidos como una herramienta en favor de los desaparecidos, de las familias, un nexo con los cuerpos de seguridad del Estado
sin imaginar que a la vuelta de una década pues SOS Desaparecidos fuera lo que es hoy en día y realmente una ayuda para todo el mundo, ¿no? Una asociación con ramificaciones en toda España, ¿no? Internacionales. También. Estamos en países de Latinoamérica, en países europeos, y estamos ahora, desde hace 1 año y medio, trabajando para establecer una asociación que será Missing SOS en Estados Unidos. En estas circunstancias, usted se convierte a petición de la madre de las pequeñas en portavoz de la familia, en informante de la familia, y es testigo de todo lo que está ocurriendo y de este drama. También, como poco a poco después se pone de relieve este problema de la violencia vicaria. Corríjame si me equivoco, antes de Ana y Olivia no se empleaba apenas este término, ¿verdad? Claro, yo confieso que era de los que no conocía la violencia vicaria, y creo que como yo, muchísima gente lo desconocíamos. Y es verdad, a raíz de algo horroroso, de un drama, es cuando conocemos y ponemos nombre a una atrocidad, a algo que sale de entender cómo el ser humano, cómo un padre o una madre puede ejercer la violencia contra sus hijos, terminar con la vida de unas criaturas que tienes que preocuparte de su vida, y lo haces solamente para hacer daño a la otra persona. Creo que precisamente encontrar a Olivia fue un milagro, y lo sabemos todos. Nadie podía imaginar que se produjera. Creo que es un acontecimiento único a nivel mundial poder encontrarla. Pero tenemos que pensar que ese milagro fue un regalo de la vida para que tengamos un antes y un después, para que sepamos aprovechar este antes y después. Decir, señores, que esto que ha sucedido podemos trabajar con ello. Beatriz es la primera que encabeza todo esto, y lo encabeza desde el amor, desde la protección a los menores. A veces preguntamos, ¿y qué hacemos? Y queremos poner parches sobre lo que ya existe. Yo creo, sinceramente, que tenemos que empezar por la educación, por la prevención y por la formación. Educar para que los más jóvenes sepan, conozcan que existen este tipo de comportamientos. Claro. O educar para que los que tenemos responsabilidades o los que tienen responsabilidades también puedan hacerse eco de ello. Si educamos a los pequeños, nos estamos educando nosotros. Lo que ha salido, que estaba leyendo, que decía, tus hijas volverán, y si no vuelven pide un deseo que a veces se cumplen, lo escribió un niño de 6 años, porque recibimos más de 200 dibujos, algunos de Sudamérica, dando ánimos a Beatriz, nos daban lecciones a nosotros de cómo tenemos que enfrentar las situaciones en la vida. Por lo tanto, en la medida que nosotros estamos educando a los niños y educándoles en que el amor no es posesivo, en que el amor no es violento, en que el amor no es meter barreras, y en que traer unos hijos al mundo no es una posesión de estos hijos. Entender que son hijos de la vida y son hijos que nosotros tenemos la responsabilidad de prepararlos para ello. Entonces, esa es la lección que tenemos que estar haciendo con los menores. Piense que el dato de que un 45% de jóvenes no conocen la violencia vicaria es preocupante, porque significa que algo tan horrible para una sociedad y que nos ha conmovido tanto a la sociedad española, hay un gran porcentaje de nuestro futuro que lo desconoce. Hace muy poco tiempo lo desconocíamos también. Exacto, todos. Prácticamente sí. Todos. Resulta difícil de entender, claro, cómo el odio puede ser tan grande, no sé cómo calificarlo, para que se superponga sobre el amor hacia los hijos. Por lo tanto, hay determinados comportamientos que son incomprensibles para la mayoría, ¿verdad? Quizá eso ayuda a que permanezcan ocultos de esta manera. Sí, o sea, yo creo que no hay palabras que definan un crimen como ese. O sea, no hay explicación para nada.
no hay explicación. Cuando es un acto repentino, producto de una ofuscación, producto de un brote, de cualquier cosa, no lo tiene, y mucho menos cuando es un acto premeditado, orquestado hasta un milímetro lo que se tiene que hacer. O sea, no cabe en el sentido de nadie, sea padre, sea madre, no cabe. Nos queda por lo menos el consuelo o el recuerdo de pensar que Ana y Olivia nos han dejado ese legado precisamente, el de dar a conocer este problema, ¿verdad, Joaquín? Para que en lo posible no se repita o estemos prevenidos ante él. Sí, y yo felicito, en su momento felicité a toda la sociedad tinerfeña y canaria por cómo se mostró solidariamente y se exportó al resto de España, y ahora en esta jornada se celebró en el Parlamento. Felicito esa iniciativa, que ojalá el resto de España la siga y realmente consigamos encauzar las medidas para que este hecho tenga un significado y en un futuro las cosas cambien. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí, Joaquín, y trasládele todo nuestro cariño a la madre de las pequeñas con la que sigue en contacto, a Beatriz Zimmerman. Muchas gracias. Así lo haré. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a otras cuestiones que nos llevan bastante más lejos, pero sin salir de la frontera europea. Al menos 8 personas han perdido la vida ya en esa frontera entre Polonia y Bielorrusia, que desde que comenzara esta crisis migratoria en junio sigue acumulando personas, migrantes, muchos traídos por las propias autoridades bielorrusas, que esperan en esos pasos fronterizos. Las ONGs alertan de que la situación podría endurecerse por las bajas temperaturas en la zona, mientras el presidente de aquel país amenaza con cortar el suministro de gas a la Unión Europea. Estamos calentando Europa y el continente nos cierra las fronteras. Es la advertencia de Alexander Lukashenko a la Unión Europea si mantiene el cierre de la frontera con Polonia. El presidente bielorruso amenaza con cerrar los gaseoductos que pasan por el país desde Rusia. Mientras, miles de migrantes esperan poder entrar en Polonia y se enfrentan al frío y a la hambruna. Polonia ha habilitado escuelas y parques de bomberos para dar cobijo y evitar más muertes. Me gustaría asegurarles que estamos detrás de ustedes y junto a ustedes. Pase lo que pase, siempre será así. Gracias. Es el agradecimiento que ha lanzado el presidente polaco a las tropas que están desplegadas en la zona. El país ha reforzado los controles fronterizos para evitar que entren en el país miles de migrantes. Por su parte, la Unión Europea acusa al gobierno de Bielorrusia de animar a los migrantes a cruzar su territorio para alcanzar el sueño de pisar suelo europeo. Esto ha provocado que varios países de la zona euro amenacen con sanciones. Condenamos la orquestación y la instrumentalización de seres humanos cuyas vidas y bienestar han sido puestos en peligro por motivos políticos por Bielorrusia, con el objetivo de desestabilizar a los países vecinos y la frontera exterior de la Unión Europea. Es la condena del Consejo de Naciones Unidas ante la instrumentalización, dicen, de personas como armas en una lucha política. Bueno, vamos a mirar ahora a Escocia sobre el papel. Hoy es el último día de la cumbre por el clima. A primera hora de la mañana conocimos el segundo borrador de conclusiones, pero las negociaciones continúan. Llegamos al último día de la cumbre en Glasgow con un nuevo borrador sobre la mesa, pero con muchos flecos por cerrar. I want to be clear. We are not there yet. There is still a lot more work to be done. Todavía no hemos llegado al objetivo y queda mucho trabajo por hacer. Es el mensaje del presidente de una cita que termina oficialmente hoy, aunque no sería la primera vez que se alarga por la falta de acuerdos. La COP25, por ejemplo, celebrada en Madrid, se extendió hasta el domingo. El texto provisional pide a los gobiernos que no esperen a 2025 para presentar nuevos recortes de emisiones de gases de efecto invernadero. Y cada vez está más presente el mensaje de tratar por todos los medios de contener el calentamiento global. We know what must be done. Keeping the 1.5 goal within reach means reducing emissions globally by 45% by 2030. Si a esta hora hacemos un balance con pros y contras, encontramos entre los contras los problemas para alcanzar consensos, incluso en asuntos rutinarios, o las quejas de los colectivos juveniles que denuncian que les han dejado al margen.
Pero miremos a los pros. La Comisión Europea habla de dinámica positiva en esta recta final. Y también tenemos algunos acuerdos ya ratificados. Por ejemplo, 30 países, entre los que está España, dejarán de destinar fondos públicos al carbón, el petróleo y el gas al final de 2022. Otra docena de países se ha comprometido a reducir las extracciones de esos combustibles fósiles. Y más medidas. La industria de la aviación tendrá emisiones netas de carbono cero en 2050 y además varias de las principales marcas de automóviles dejarán de fabricar coches de combustión en 2035. Y por último, y a falta de lo que ocurra hoy, China y Estados Unidos, las dos economías más contaminantes del mundo, han anunciado su disposición a cooperar estrechamente para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero durante la próxima década. Una noticia referente al COVID que acaba de hacerse pública. Austria anuncia el confinamiento de las personas que no estén vacunadas en su país para tratar de parar el alza en el número de contagios en aquel país, que sigue siendo altísimo. Volvemos a La Palma, concretamente nos vamos hasta Fuencaliente. Las salinas se han visto perjudicadas por la caída de ceniza. Durante este tiempo han luchado contra ese fenómeno para recuperar un buen producto. Nos cuenta cómo Javier Sánchez. El sector primario lo está sufriendo en carne propia el problema generado por el volcán y el problema generado por la ceniza que día tras día, y aunque de forma aparente parece no llegar a todos los puntos de la isla, sí lo hace. Lo está haciendo, por ejemplo, desde hace muchas semanas a esta punta de Fuencaliente, a las salinas que le dan, que tienen el nombre de este municipio, y Salinas Teneguía. Nosotros tenemos al salinero, al propietario de estas instalaciones, Andrés Hernández. Bueno, Andrés, una situación prácticamente desde el primer día que les ha dejado las salinas completamente negras e inutilizadas. Sí, vamos, ya a estas alturas del año, donde siguen todavía cayendo ceniza, ya no merece la pena seguir o realizar las labores de limpieza, y ya las ha dejado totalmente paradas hasta la nueva cosecha del próximo año. ¿Qué produce? ¿Qué problemas produce la ceniza en estos espacios, en estas piscinas que tienen aquí habilitadas? Bueno, como ves, prácticamente parece chapapote, ¿no? Debajo de ese manto negro está la sal, y simplemente se ha teñido totalmente de negro de la ceniza, y ya nada, pues hace que el producto pues no sea aprovechable, y que ya simplemente lo que quede es dejar que pare el volcán para que pase el invierno y ya emprender las labores de limpieza. ¿Y cómo son esas labores de limpieza ante un producto tan fino, tan extraño? Pues ahora mismo simplemente consiste en que llueva, que siga lloviendo, y que empiece las lluvias, que arrastre todo la ceniza que hay en los pasillos al interior de la salina, y ahí de forma manual, una a una, pues ir quitando todo ese residuo que hay en el fondo y ir trasvasando agua, varias cosechas hasta que ya esté el producto según análisis apto para consumo, y ya se destinará al consumo alimentario. Va a ser más complicado que otros años, en donde normalmente la labor de limpieza dura un mes aproximadamente y se recolecta una cosecha que no tiene uso alimentario, y este año estaremos hablando de 4 o 5 cosechas que no tendrá uso alimentario. Además hay que recordar que en el año 71 el Teneguía prácticamente le perdonó la vida a estas instalaciones, sí. Incluso al faro que tenemos aquí al fondo, porque la lava, las coladas lo rodearon ambos espacios. Sí, justamente el brazo de lava que se dirigía contra el faro de la salina se paró justo a 200 metros. Si llega a continuar, pues las hubiera arrasado. También en ese momento la llenó de ceniza, incluso de una forma más abrupta que la actual, pero bueno, se pudieron recuperar. Tardamos un año en recuperarlas y se volvieron a poner en funcionamiento. Incluso siguen quedando algunos vestigios de esa ceniza del 71. Sí, cuando tocamos mucho los fondos de las salinas aún se ve impregnado en el barro, que los fondos de las salinas son de barro, parte de esas cenizas. Bueno, son piedras, parece lo que llamamos picón, ¿no? Se ve en el fondo de esas salinas. Lo que no peligra en cualquier caso es la producción, porque habían tenido unas zafras bastante buenas en los últimos años. Sí, se unía la zafra más la época de pandemia, en donde las ventas habían minorado, lo que hace que en principio no tengamos problemas de producción, siempre y cuando comenzamos las labores de limpieza y preparación en el mes de febrero. Si se prolongan mucho más tarde, pues sí podremos tener problemas. Muchas gracias, Andrés. Un problema más derivado de este volcán, en este caso estas salinas que han convertido a una sal blanca en una sal negra, que evidentemente queda inutilizada a la espera de que se empiece a limpiar durante los próximos meses y pueda volver la producción ya en el año 2022. Bueno, pues vamos a ver cómo se recupera esa zona de la salina sal negra, ¿eh? Lo que estábamos viendo, debajo mantiene, bueno, pues la sal con todas sus propiedades, evidentemente. Bueno, estamos muy pendientes de la rueda de prensa que va a dar el líder del PP dentro de un momento. Saben que Pablo Casado se encuentra de visita en la isla, pero antes vamos a hablar de otra cuestión que es noticia hoy, un avance para los interinos. Saben que el gobierno
en estos momentos, junto con Esquerra y PNV, han acordado que aquellos empleados de la Administración no tengan que opositar si llevan 5 años en su puesto de forma ininterrumpida. Y esto atendiendo a las decisiones de Bruselas para reducir la temporalidad en el sector público. Hoy hablamos de este tema. España es uno de los países con mayor número de contratos temporales en el sector público. De hecho, más del 30% de los empleados son eventuales y esto afecta sobre todo a la sanidad y a la educación. Ahora un nuevo acuerdo entre Gobierno, Esquerra y PNV intentará regularlo y aquellos trabajadores de la administración pública con carácter de interinos no tendrán que realizar oposición para convertirse en fijos. Para ello, la única condición, que lleven 5 años cubriendo la misma plaza o lo que es lo mismo, de forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016. Esto afectaría a unas 300.000 personas en nuestro país, que solo tendrían que acceder mediante un concurso de méritos. 300.000 personas que llevan décadas denunciando su situación y que esperan que los avances sean reales en este sentido. Bueno, y esto, claro, plantea también su debate, acceder a una plaza pública sin oposición. Para algunos es justo, porque son personas que están ocupando esa plaza y desarrollándola desde hace tiempo, para otras no, porque hay un agravio comparativo con quienes sí se han examinado y han asistido a esa prueba pública. Vamos a preguntarles a María Fresno y a Bernardo Sagastume por esta cuestión que es noticia. ¿Qué tal a los dos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, María, empieza tú. ¿Qué te parece esta decisión? Hombre, vamos a ver, esto es cierto que el gobierno soluciona un problema, una papa caliente que tenía desde hace un montón de tiempo, y además Bruselas también se lo ha dicho, y lo soluciona. Lo que no sé es de qué manera, es decir, estabas hablando tú antes de justicia y es cierto, es decir, se soluciona porque todos los funcionarios a partir de ahora, los que están desde el 1 de enero, creo que desde el 2016, todos los interinos, perdón, van a poder entrar directamente ya a la función pública y van a poder solucionar un problema que llevaban desde hace muchísimo tiempo sin resolverse, pero claro, lo que hablabas antes de justicia, es decir, todos aquellos que han estado entrando a través de las oposiciones, claro, dirán, bueno, claro, 5 años, pero estos no han tenido que examinarse, no han tenido que pasar por una oposición, por todo el proceso que han tenido que pasar todos los miembros que están ahora, todos los trabajadores públicos, ¿no? Y solamente puntualizarte una cosa, estaba planteándose que pudiera hacerse una oposición, pero que pudiera ser un 40%, ¿no? Que pudiera puntuarse un 40% el concurso de méritos. Yo creo que eso hubiese sido más razonable que intentar llegar o intentar dar la plaza, porque esto en definitiva es darle la plaza a los interinos, ¿no? También se planteaba que fuese a 10 años y no a 5, pero al final se ha recortado hasta 5. ¿Qué te parece la solución que se ha adoptado, Bernardo? Bueno, es una solución que, como acabas de decir en la introducción, es una solución que sale de un cálculo político, ¿no? Acerca de la conveniencia política de hacerlo. No podemos dejar de pensar que aquí, de algún modo, se están comprando votos, porque es una gran bolsa de votos potenciales aquellos que han dicho que sí a esta medida. Es cierto que había una situación de la temporalidad que la Administración no se podía permitir, sobre todas las cosas, porque no se la permite al sector privado, pero esta no es la solución, ¿no? Esta no es la manera de hacerlo. Resulta absolutamente injusta, un agravio comparativo para aquellos que han accedido a la plaza, claro, pero, a través de oposiciones, perdón. Sí, yo voy a meter también aquí alguna cuñita, porque también es injusto que estén ocupando unas personas una plaza pública sin que se convoque una oposición a la que poder concursar, porque creo que otro de los aspectos que marca la ley es que no se haya convocado durante ese tiempo ninguna plaza precisamente para cubrir esta. Claro, bueno, pero no podemos atribuirlo sino a la ineficacia a la hora de sus propios procedimientos por parte de la Administración. Termina, Bernardo, termina, perdona. Sí, que digo que esa situación no se puede atribuir sino a la propia Administración y a la ineficacia y a la desidia y al retraso en hacer las cosas como deben hacerse, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que se ha escuchado la voz de muchos interinos, que ha sido muy ruidosa,
pero no se ha escuchado una voz mayoritaria de opositores por turno libre que ahí están sin tener la oportunidad de ser interinos y sobre todo que se les corta la posibilidad de acceder por juego limpio y no por una decisión política a una plaza y que tendrán además a partir de esto menos posibilidades en el futuro porque se están ocupando plazas que podrían haberse ocupado por la manera, como digo yo, de juego limpio, ¿no? María. Sí, efectivamente, y es que además ahora se cumple un proceso de que evidentemente todos esos opositores que no han hablado, o posibles opositores que no han hablado, pueden presentar denuncias o demandas, ¿no? Entonces, porque pueden plantear incluso, creo que hoy los abogados del Estado estaban diciendo que podía llegar incluso a ser hasta inconstitucional, ¿no? Entonces, pues claro, podemos abrir otra vez otro proceso en el cual se empezaría otra vez a judicializar todo esto, ¿no? Que ya lleva judicializado mucho tiempo, ¿no? Es cierto que hay que darle una solución. Había que darle una solución ya, porque además Bruselas estaba apremiando para que se hiciera. Pero lo que yo no sé si esta es lo más justo, sobre todo para aquellos que quieren presentarse a las oposiciones y sobre todo aquellos que han sacado esas plazas con oposición. También es injusto para todos estos interinos que llevan muchísimos años ocupando un plazo, trabajando como si se hubiesen sacado de la plaza y sin embargo sin un puesto y sin una remuneración igual, ¿no? Entonces, pues claro, había que buscar una solución, pero yo creo que esta no es la adecuada y además se avecina, ya te digo, los abogados del Estado lo acaban de decir, ¿no? Que se puede avecinar un montón de demandas precisamente por la institucionalidad. Bueno, supongo que seguiremos hablando de este asunto a medida que vayan surgiendo novedades. Bernardo, María, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, vámonos ahora hasta la isla de La Palma, porque ahora sí creo que está el líder del PP, Pablo Casado, de visita en la isla, siguiendo la evolución del volcán. Se ha reunido con los vecinos y ahora está dando una rueda de prensa. Lo escuchamos. Patriotismo, no sé cuántas cosas más, ¿no? De los que confunden el patriotismo con poder decir lo que se puede mejorar por parte de un gobierno, de un partido determinado. Bueno, pues hoy la Unión Europea ha dicho que España va a crecer un 4,6%, lo que decíamos nosotros hace 2 meses. Y eso supone que es un 2% menos de lo que plantea el presupuesto general del Estado. Por tanto, esos presupuestos pues ya es muy difícil que se mantengan vivos a partir de hoy. Y es menos de la mitad de lo que el Gobierno presupuestaba hace ahora unos meses, que decía que íbamos a crecer un 9,8%. No, vamos a crecer un 4,6%. Y eso es muy preocupante, sobre todo cuando la inflación, hoy también se conoce que está en un 5,4, el nivel de crecimiento de precios más alto de los últimos 30 años, y cuando estamos viendo además que las contrapartidas para poder recibir la solidaridad europea, como de la que hoy estamos hablando, pues pueden ser ajustes en las pensiones. Se ha conocido en el plan de prolongación de los años para la cotización a la seguridad social y saber el cómputo de la pensión va a suponer 100 euros menos de pensión si se cumple lo que se ha conocido por los medios de comunicación y bueno, pues yo creo que en esas cuestiones los hogares ya no pueden más. Hoy también hemos conocido cómo el crecimiento en el precio de la luz ha sido de un 60%, el de los carburantes de un 25%, y creo que eso al final hace que la cesta de la compra suba. Bueno, pues hemos conectado con esa rueda de prensa en la parte en que estaba hablando Pablo Casado de algunos asuntos de interés nacional al margen de esta erupción de La Palma. Enseguida les ofrecemos sus declaraciones sobre el tema de la situación que se vive en esa isla. Pero antes hablemos de otro tema. Miren, se está desarrollando, lo venimos hablando en estos días, conflicto, una especie de guerra fría entre Argelia y Marruecos, vecinos nuestros, a las puertas prácticamente de la frontera de las islas, y cada vez la tensión va en aumento entre Marruecos y Argelia, sobre todo por la ruptura en los contratos de los gasoductos que pasaban por Rabat hasta nuestras fronteras. Es una consecuencia, Isiar, que ha dejado sin varios millones de ingresos a Marruecos por lo pronto, ¿verdad? Sí, de hecho, según un último balance, Marruecos podría perder unos 200 millones de euros anuales por ese derecho de paso, por dejar pasar ese gasoducto que llega al continente europeo. También para España, porque se encarece y mucho el suministro de gas, que lo tenemos que importar a través de otros países. Roberto. Es mucho dinero, sin duda, pero probablemente Marruecos lo intente recuperar por otra parte. Sí, ya lo ha anunciado a través del gran acuerdo comercial con Israel, el primer gran acuerdo comercial en materia energética, y un dato
clave porque esto lo formalizaron después de que Trump reconociera al Sáhara como marroquí. Además, Exteriores ha asegurado que este gran acuerdo, el acuerdo de Exteriores de Marruecos, ha asegurado que será a través de unas prospecciones muy cerca de las aguas canarias, unas prospecciones que intentarán buscar, de hecho, lo que les falta, que es gas y petróleo. Por ahora, Exteriores español ha asegurado que esto no afectaría a nuestro país porque no está dentro de las aguas canarias y además esto es otro tema controvertido ciertamente porque el Sáhara por ahora no tiene referéndum de autodeterminación y Marruecos está expropiando unos recursos en tierra de nadie, Roberto. Bueno, ahí está el Sáhara como elemento, como piedra de toque de este conflicto. También se ha hablado de la construcción de piscifactorías ahí en aguas también muy cercanas a las de Canarias. Sí, esto sí está fuera del Sáhara, en vez de en aguas canarias, más bien es cerca de las aguas de la ciudad autónoma de Melilla, muy cerca de lo conocido como las Islas Charafinas, a unos 700 metros, a 1 kilómetro. Ciertamente el sector pesquero se ve amenazado, aunque por este sentido, por este aspecto, Exteriores aún no se ha mencionado ni manifestado. Bueno, aquí estarían las prospecciones, como estábamos viendo, mientras que las piscifactorías, que esto sí que nos afecta directamente, Nos afectaría, porque sí. están en aguas ya muy cercanas a las aguas consideradas de Canarias. Están muy cerquitas, sí. Y después las piscifactorías serían más hacia el norte, más concretamente, ahí lo vamos a ver ahora, en la zona de Ceuta y de Melilla, no tan cercanas a Canarias como pensábamos al principio. En esta zona y que, claro, también ejercen una presión sobre el terreno y ahí pues tendrá España algo que decir probablemente. Seguramente que sí, porque como decimos, Marruecos se está intentando apropiar o a presionar, más bien dicho, a España por todos los conflictos que ya vienen de hace tiempo. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar con alguien que conoce perfectamente este continente, el periodista Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, recordemos los jugadores de esta partida de ajedrez geoestratégica. Aparte de Argelia y Marruecos, ¿quién más interviene? Pepe. Bueno, aquí es muy evidente que si vemos el timing de los acontecimientos, Estados Unidos e Israel están jugando un papel clave. Yo diría que Francia también, incluso un poco más en la sombra, ¿no? Hay que entender que en los últimos año y medio aproximadamente se han producido varios acontecimientos claves para entender lo que está ocurriendo en este momento en esta zona del Magreb, ¿no? El primero fue el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Fue una decisión que tomó Donald Trump cuando ya estaba en el final de su mandato. Y al mismo tiempo, prácticamente, Marruecos restablece relaciones con el Estado de Israel. Es evidente que hay una correlación, hay una vinculación entre ambas decisiones. Marruecos se hace amigo de nuevo, entre comillas, de Israel y a cambio Estados Unidos reconoce que esa soberanía marroquí sobre el Sáhara. Ahí ha habido un rol muy destacado de estos dos países en alterar los equilibrios de la geopolítica en la zona del Magreb. Y en este momento Francia está tratando de templar gaitas de alguna manera y de restablecer sus buenas relaciones con Argelia para tratar también de calmar un poco los ánimos, que es yo creo que lo que se está intentando por parte de la Unión Europea y de la comunidad internacional en este momento. Claro, porque la influencia es grande, creo que ambos países fueron protectorado francés, pero llama mucho la atención esa alianza entre países antagónicos que surge entre Marruecos e Israel. Sí, hay que pensar que Estados Unidos lanzó, esto se llama los Acuerdos de Abraham, lanzó estos acuerdos Donald Trump, como decía antes, en el final de su mandato, tratando de echar una mano a su gran aliado Israel entre los países árabes y consiguió que Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y luego Marruecos reconocieran al Estado de Israel. Fue una apuesta clara de la administración Trump por congraciarse, digamos, con Israel y tratar de echar una mano a su aliado. Y además aquí han jugado un papel clave las comunidades judías, tanto en Estados Unidos como en Marruecos, que no es muy numerosa, pero sí que es muy numerosa la comunidad de origen marroquí que vive en Israel. Muchos israelíes son de origen marroquí, y porque era la comunidad, antes de que se creara el Estado de Israel, era la comunidad magrebí más numerosa. Y esos lobbies han jugado también un papel clave a la hora de, digamos, que las relaciones se restablecieran.
Para ellos es muy, muy importante contar con esos aliados, para Israel, contar con esos aliados en el mundo árabe, y Marruecos de alguna manera se la jugó porque su población, la mayor parte de su población, estaba en principio en contra de este tipo de acuerdos. Lo que pasa es que aquí se impuso el pragmatismo, de alguna manera. La realpolitik, que a veces no surgen algunos de estos acuerdos diplomáticos. Oye, pero vuelven, Pepe, las prospecciones a la actualidad con concesiones de Marruecos a empresas israelíes, precisamente. De repente, Canarias y España se convierten, no sé si estás de acuerdo, en convidado de piedra. ¿Quién apoya los intereses de España y de Canarias en este sentido? España está llamada, sin duda, a jugar un papel mucho más activo en la defensa de sus propios intereses, porque estamos hablando de aguas sobre las que tiene una cierta legitimidad. Estamos hablando de la zona económica exclusiva de España y estamos hablando de las aguas territoriales. Y además la Unión Europea tiene que hacer valer también su influencia para que no se cometa ninguna ilegalidad. Hay que recordar que estas prospecciones, esta exploración, digamos, para ver la rentabilidad del bloque offshore de Dakhla, que está en aguas del Sáhara Occidental, en donde probablemente haya gas y petróleo, esas aguas están en litigio por el conflicto del Sáhara Occidental. Marruecos considera que son suyas, lo ha hecho así valer de alguna manera, y ha llegado a este acuerdo con Ratio Petroleum, una empresa israelí, para hacer las prospecciones, la exploración. Pero insisto, yo creo que la Unión Europea y el gobierno español, fundamentalmente, Canarias tienen menos margen de movimiento, Canarias lo que puede hacer es presionar a Madrid, tienen que tratar de velar porque no se vulneren los derechos de los canarios y de las Canarias y que los intereses españoles estén salvaguardados. Seguiremos atentos a este conflicto sordo todavía, pero que puede desencadenar problemas mayores y estaremos atentos porque lo tenemos a la puerta de nuestra frontera, como decimos. Pero, Pepe, quería hablar de la muerte de una persona clave en la historia de África, coautor del fin del apartheid, Premio Nobel de la Paz. Lo cierto es que nada hacía pensar que Frédéric de Klerk fuera a convertirse en la persona que acabara, junto a Nelson Mandela, con el apartheid en Sudáfrica. Hablabas antes, Roberto, de la realpolitik, ¿no? Y cuando Frédéric de Klerk, un descendiente de los Boers que llegaron en el siglo XVII a Sudáfrica, un hombre conservador, firmemente defensor del apartheid, cuando llega a la presidencia de Sudáfrica, nadie se esperaba que su intervención iba a ser tan decisiva a la hora de acabar con el sistema que le aupa a él al poder. Con ese apartheid, Sudáfrica en aquel entonces, estamos hablando del año 90, estaba absolutamente aislada en el panorama internacional, había todo tipo de presiones, manifestaciones a nivel internacional para que Sudáfrica abandonara un sistema absolutamente medieval de discriminación de los negros, que no se les permitía votar, por ejemplo, no tenían derechos ciudadanos. Y de Klerk es consciente de que Sudáfrica no podía continuar así. La realpolitik, una vez más, se da cuenta de que tiene que avanzar, que evolucionar esa sociedad y decide cargarse el apartheid, aprobar una nueva constitución, dar el voto a los ciudadanos negros y en las primeras elecciones de Klerk, evidentemente el Partido Afrikaner pierde esas elecciones y es Mandela quien sube al poder. Por eso a de Klerk se le concede el Premio Nobel de la Paz en el año 93 junto a Mandela, porque todo el mundo es consciente que la lucha de Mandela y del Congreso Nacional Africano fue fundamental para la restitución de los derechos a los ciudadanos negros en Sudáfrica, pero sin de Klerk y su decidida apuesta por acabar con el apartheid no hubiera sido posible. Así que yo creo que esta es una historia que tuvo en su momento final feliz, aunque desgraciadamente Sudáfrica sigue siendo hoy en día un país marcado por grandes desigualdades. Y por la violencia también, pero bueno, tendremos tiempo de hablar también de ese tema, de esa parte del continente. Gracias, Pepe, una vez más, un placer. Hasta el próximo viernes, gracias a ti. Bueno, última hora sobre el COVID, se lo adelantábamos hace un momento y atención porque apunta directamente a las personas que se niegan a vacunarse. En Austria, Miguel Vega se las confina directamente. Sí, porque los contagios en el país no paran de subir día tras día. En la última jornada, Austria ha notificado cerca de 12.000 nuevas infecciones, 24 fallecidos y en sus unidades de críticos hay 350 personas ingresadas con COVID. La incidencia acumulada se dispara hasta los 714 casos por 100.000 habitantes y esto ha obligado al gobierno austriaco a confinar a partir del lunes a todas aquellas personas que no están vacunadas con la pauta completa. Un 26%
de la población, un 36% de la población no ha recibido ninguna de las dosis de la vacuna contra la COVID-19. Además, a esto se suma que Alemania, a partir del próximo domingo, incluye a Austria dentro de los países de alto riesgo de transmisión. O sea, solo un 64% de la población austríaca se ha vacunado. Tienen pleno acceso a las vacunas, es uno de los países con mayor acceso a las vacunas y solo ha conseguido convencer de ello a un 64% de su población, de esos polvos estos lobos. Bueno, volveremos dentro de un momento, luego hacemos una pausa mirando hacia la erupción volcánica en La Palma, que no presenta novedades en esta jornada, salvo el avance de esa colada de lava, la número 2, que se une ya a la número 1 en ese punto, en lo que era hasta ayer la playa de Los Guirres, y donde sigue habiendo una gran aportación de lava a esta hora. Dentro de un momento volvemos y les contamos más cosas que les interesen. Dos y 13 minutos de la tarde, volvemos en Atlántico Noticias con noticias sobre la erupción de ese volcán de Cumbre Vieja, que hoy continúa vertiendo una gran cantidad de lava sobre la zona, aunque algunos parámetros han bajado. El tremor es bastante más bajo que en días atrás, también la cantidad de sismos. Precisamente sobre estos datos está ahora mismo hablando el portavoz del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, que está dando los datos de última hora. Vamos a escucharlos. Incluso este mismo fin de semana esas zonas de sobreancho serán también asfaltadas. Vamos con el número de albergados. Tenemos un total de 471 personas albergadas, 3 más que en el día de ayer, de las cuales 440, bueno, eso es un error, son 414, 404 albergadas en Fuencaliente y 67 en los llanos de Aridane. En cuanto a las personas dependientes en distintos centros sociosanitarios de la isla de La Palma, tenemos un número total de 43 personas. En cuanto a la sismicidad, destacar que se mantienen los 2 grupos de sismicidad que venimos tratando habitualmente, es decir, profundidad intermedia y gran profundidad, y que se ha producido también un descenso de la sismicidad intermedia, volviendo a niveles bajos como teníamos hace 2 días hasta que se produjo ese repunte último. En cuanto a la deformación, seguimos estando en valores regionales estables, no hay mayor problema al respecto. En cuanto a la LP3, a la estación LP3, que es la que siempre nos ha estado dando problemas, pues también tenemos una situación de deflación vertical, aunque muy frenada ya. La emisión de dióxido de azufre, asociada siempre al penacho, continúa en niveles similares al del día anterior. Hay que tener en cuenta que estos niveles son bastante más bajos que los que teníamos hace exactamente 2 días cuando se produjo el repunte. Estamos en niveles mucho más bajos. En cuanto a la... van a perdonar la voz. En cuanto... ¿Puedes dar un poquito de agua? Por favor. En cuanto a la meteorología, tenemos una previsión de vientos fundamentalmente. Gracias. Bueno, pues es normal, después de estar hablando tanto tiempo, que surjan problemas con la voz. Y va a hablar de la meteorología, Miguel Ángel Morcuende, pero miren, nos vamos a adelantar porque tenemos precisamente esa previsión. ¿Qué tal, Antonio Cárdenas? Pendientes y a las puertas del fin de semana más
de las lluvias que parece que llegan hasta esta zona de la isla y de los vientos también. Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué tal, Roberto? Sí, ya estamos empezando a ver algunas precipitaciones, son precipitaciones débiles, no son demasiado importantes, pero bueno, está cayendo agua como corresponde a este mes en el que estamos, al mes de noviembre y a la estación del otoño. Aquí tenemos la previsión para las próximas, bueno, para todo el fin de semana, las 48 horas del fin de semana. Como vemos, mucha azul, no es lluvia demasiado abundante. Vamos a ver enseguida que se marcan en el suroeste de Tenerife 17 litros por metro cuadrado durante todo el fin de semana. Es la estación o el punto de Canarias donde más puede llover. Como vemos, 17 litros por todo. Tampoco es mucho. Tampoco es demasiado, pero bueno, va a caer agua, como ven, repartida en general en todas las islas. Nos vamos a la isla de La Palma. Va a llover sobre todo en La Palma, en el norte y en el este, como estamos diciendo estos días. No serán lluvias muy importantes, pero también puede que caiga algo en el valle de Aridane, que es una zona conflictiva, ya sabemos, por esa ceniza que está acumulada prácticamente por todos lados. Claro, necesita el agua, pero también es verdad que hay que ver cómo se va a gestionar esa caída de agua cuando empiecen los aguaceros con la cantidad de ceniza que hay. Claro, este fin de semana no serán lluvias muy importantes, serán lluvias débiles, dispersas, pero bueno, algo de agua ya caerá. Vamos a ver la previsión para el sábado y para el domingo un poco más detallada. Como puedes ver, Roberto, va a haber nubes por todos lados, las nubes serán generalizadas en todo el archipiélago durante el sábado. Las temperaturas más altas del día se esperan en la costa y irán entre los 20 y los 24 grados, temperaturas ya también otoñales. Y esas precipitaciones que vemos caerán sobre todo en la zona norte de las islas y a partir del mediodía. Hablamos también del domingo y vamos hablando del viento que se espera, tanto el sábado como el domingo. Estamos esperando viento del nordeste, el viento alisio, que soplará en todas las islas, no será un viento demasiado fuerte. Y con respecto a lo que hablamos para la isla de La Palma, bueno, esa columna eruptiva nuevamente saldrá hacia el suroeste, por tanto la afección a la comarca este de La Palma y también al resto de islas y al resto de archipiélagos será la menor. Pasamos al domingo, como decía, se van a mantener también el domingo esos vientos del nordeste flojos, no serán demasiado intensos, y el domingo también veremos bastantes nubes y aunque no está marcado en el mapa de signos esas precipitaciones, es posible que caigan en las medianías de las diferentes islas. Por tanto, fin de semana otoñal, Roberto, un poco pasado por agua y con un poquito de abrigo. Vale, ¿y cuanto al viento? Viento del nordeste, como decíamos, viento flojo, que hará que la columna eruptiva se desplace desde el nordeste hacia el suroeste de la isla de La Palma. No afectará al aeropuerto en principio. No afectará al aeropuerto, tampoco al resto de islas y se saldrá de la isla por el oeste, por el suroeste, por tanto, bueno, la menor de las afecciones. Por lo tanto, en teoría no debería afectar al aeropuerto para todas aquellas personas que vayan a ir hasta la isla de La Palma en este fin de semana. Bueno, vamos a escuchar esas palabras del líder de los populares, Pablo Casado, que ha mostrado su apoyo al gobierno estatal para que las ayudas de los afectados por el volcán llegue cuanto antes. El Gobierno de España tiene todo nuestro apoyo para que esas ayudas aprobadas por Real Decreto lleguen urgentemente porque no hay tiempo que perder. También para mejorar y que esta isla tenga nuevas oportunidades de crecimiento económico. También infraestructuras turísticas que si ya eran escasas ahora son absolutamente fundamentales para que se vayan ampliando. Bueno, pues ahí está, esa segunda visita de Pablo Casado a la isla de La Palma, donde va dejando estos titulares. También nos llama la atención otras noticias en torno a esta situación. Fíjense, algunas señales que servían para identificar lugares como Todoque o La Laguna ya no están, pero no es que hayan desaparecido bajo la lava todas, algunas están guardadas. Un grupo de guardias civiles decidió arrancar algunas de ellas antes de que la lava lo arrasara todo. Entre otras cosas, para no olvidar el que hasta entonces eran algunos de sus puntos de trabajo. Y llevan muchos años allí y el guardia que lo cogió esto y el punto kilométrico que está aquí, pues decidió cogerlos, ya se lo devolveremos al Cabildo, pero por el valor sentimental que implicaba para ellos el haber estado tantos años en esos puntos. Puntos donde solían trabajar día y noche y que no querían dejar de recordar. Estas señales de tráfico fueron quitadas por una quincena de guardias civiles, motivados por el alto valor sentimental que para ellos tenían zonas como Todoque. Han pasado más de 50 días, ya no solo como agentes de seguridad, sino como palmeros a los que el volcán también les ha cambiado la vida. Compañeros que han perdido completamente la casa, pero todo, incluso algunos que tenían fincas, sus padres, de plátano, tal, otros que están en la situación como la mía, que la casa está pues, con una colada
cerca y que tienen múltiples daños, y hay otros que no tienen daños pero que también tienen la cola muy cerca, y en todo caso los 15 estamos evacuados. Y a pesar de la dura situación... Mi casa está en lo que llaman urbanización de Corazoncillo, en El Paso, que es en el barrio de Las Manchas y está justo por debajo del volcán. Y bueno, nosotros tenemos una colada a 48 metros de la casa, y una de las últimas que salió también, que se quedó parada a 100 y pico metros, que iba justo a la urbanización que está por encima del cementerio. Demuestran resiliencia, fuerza para seguir trabajando por sus vecinos y vecinas a pesar de las adversidades. Te sale de dentro y tienes que trabajar ya no solo para liberar un poco la mente, sino para ayudar a tus vecinos y ayudar a la población. Bueno, y hoy queremos fijarnos en el trabajo de Manuel Rodríguez Vivar, fotógrafo que nos hizo llegar sus fotos a través de las redes sociales. Así ha visto él, a través de su cámara, la erupción de este volcán de Cumbre Vieja. Bueno, pues recuerden que también Atlántico Noticias está presente a través de las redes sociales. Pueden contactar con nosotros tanto en Twitter como en Instagram, a través de nuestro programa Atlántico Noticias. Bueno, también creo que continúa la rueda de prensa. Estaba Miguel Ángel Morcuende antes explicando algunos aspectos. Sigue hablando de esta situación. Vamos a escucharle. Ensanchamientos que a lo que conducen es fundamentalmente a más daños en propiedades, en haciendas. Entonces, en este caso, creo que lo mejor que nos podría ocurrir es que efectivamente se alcanzara el mar. Pero no le puedo decir ahora mismo qué posibilidad hay al respecto. Pero sí está recibiendo aporte importante. Sí, está recibiendo aporte. Lo que sí estamos viendo es un movimiento, claro, de la colada. Mínimo en este momento, pero claro. Y para la señora Blanco, no sé si es una pregunta o casi una anécdota. Es que si nos fijamos en usted y por un momento dejamos de fijarnos en usted, vemos que en una pantalla situada a su derecha, a la izquierda de los que estamos viéndola, pues hay una serie de gráficas, cuento hasta 9 si no me equivoco, y todas son muy parecidas, todas tienen en su última parte una curva descendente bastante pronunciada. Sí, esa es la señal del trémor en 2 bandas de frecuencia y en 3 estaciones diferentes, y lo que están viendo es lo que hemos dicho en el informe, que el nivel del trémor es bajo. Ven que está mayoritariamente la parte derecha de la gráfica está en el tramo verde, que es la zona en la que se ha definido como nivel bajo. Muy observados. Muchas gracias. Bueno, pues ya ven, en las ruedas de prensa los periodistas nos fijamos en todo, y en esta ocasión, que hacía la pregunta a María José Blanco, se fijaba en esas gráficas que están justo detrás de ella y veía una bajada y preguntaba por ella. Bueno, ese del trémor, el rumor del volcán, ese rugido al que hemos hecho referencia en otras ocasiones, es uno de los mejores parámetros ahora de actividad, dentro de la actividad, de los mejores en el sentido de que está más bajo, parece que está ese sí en claro descenso. Respecto a ayer, los sismos también se han reducido, la actividad sísmica respecto a ayer, pero se ha roto esa tendencia a la baja que venía de días anteriores, con lo cual habrá que empezar de nuevo otra serie de estudios para saber si marca tendencia o no. La emisión de gases sigue siendo muy alta, aunque hoy la calidad del aire es mejor en esta zona de la isla y permanece el abombamiento del terreno, aunque no de la manera
que lo vimos al principio de la erupción. El trémor es sin duda en estos momentos la mejor noticia en ese aspecto. También la emisión de lava que siga por los cauces que ha marcado la lava anteriormente, aunque estábamos escuchando hace un momento a Miguel Ángel Morcuende hablar de una de las coladas que permanece en un movimiento mínimo, pero un movimiento que podría amenazar a mover de nuevo otra colada y que espera que llegue hasta el mar y a partir de ahí no haya ningún problema. Estas son imágenes que podíamos observar de dron y estas otras también nos han llamado muchísimo la atención porque denota hasta qué punto los investigadores están estudiando todos los aspectos del volcán. Aquí están recogiendo el sonido de la lava. Escúchenlo. No sé si somos capaces de trasladarlo a través de la televisión, pero lo cierto es que es un sonido impresionante. Tanto el de la lava moviéndose, parece como si hubiesen truenos profundos, ¿no? al moverse, como pues ese burbujeo, ese siseo de las fumarolas al tocar el agua, que está muchísimo más fría. Bueno, pues hasta este punto están monitorizando la actividad del volcán los científicos, que están estudiando incluso el sonido que hace en cada momento, un choque térmico que recuerda la rotura de cristales y que nos deja esta imagen por momentos hipnótica. Respecto a ayer, el cono ha variado por cuanto esa boca que se abrió precisamente durante este programa que les ofrecimos en directo ya no circula, ya no discurre en la parte baja de ese volcán donde ven la columna eruptiva, ese humo que va surgiendo la parte más baja. Pues ahí no se ve ese reguero de lava que se observaba ayer, probablemente porque se produjo algún tipo de taponamiento, según nos han dicho los expertos, en la zona del cono y de repente buscó la lava salir por otro lado. Era justo en la parte más baja. Hoy no, hoy debe estar saliendo por la zona habitual, por el cono habitual, pero en una gran cantidad también, después de que se haya recargado estos días. Y aquí ven dónde está yendo a parar toda esa lava, en su mayor parte a la zona donde antes estaba la playa de los Guirres. Esta imagen es en directo. Nuestro dron sobrevolando las zonas de coladas, es inmensa la cantidad de terreno ocupada por la lava del volcán. Nos hacemos una idea cuando la vemos desde esta altura y después vemos también cómo se va dividiendo en distintas lenguas. La colada principal que llega al mar y que va dejando en su camino algunos espacios sin tocar, como pueden observar que han sobrevivido a esa erupción. En todo caso, toda la información en torno a esta erupción y toda la información del día, ya lo saben, a continuación en Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1 de la tarde, como siempre, mejor dicho, el lunes, mañana es sábado. El lunes a partir de la 1 tarde, deseándoles un feliz fin de semana. Gracias, adiós.